Les saludo en esta ocasión nuevamente el profesor Odilio Flores con un vídeo sobre el capítulo 1, ejercicios del capítulo 1, exactamente el ejercicio 1.64 del capítulo número 1 del texto de Física Universitaria, volumen 1, edición 12, volumen 1. Dice así: los tejidos biológicos normalmente contienen un 98% de agua. Dado que la densidad del agua es 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, estime la masa de el corazón de un ser humano adulto. El inciso A, el corazón de un ser humano adulto. Entonces, partiendo de que el diámetro del corazón de un humano adulto es de 7 centímetros y que es de forma esférica, aunque no es perfectamente esférica, nos dan el dato de la densidad, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, y entonces calculamos también, ¿verdad? Aquí tenemos la fórmula del volumen de una esfera, 4/3 de pi por el cubo del radio. Entonces, para despejar el radio, primero para despejar r cúbico, 4/3 que multiplica va a pasar a dividir al volumen. Entonces 1.44 por 10 a la negativo 3. El volumen es 4/3 de pi r cúbico. Entonces el volumen, sustituyendo el radio por 0.07 metros, que son los 7 centímetros expresado en metros, entonces es igual a 4/3 de pi por el cubo de 0.07 metros, ¿verdad? Entonces ese resultado, al operarlo con la calculadora, es 1.44 por 10 a la negativo 3 metros cúbicos. Ese es el volumen. Y como masa es densidad por volumen, ese volumen lo multiplicamos por la densidad que nos habían dado, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, y por el 0.98. ¿Por qué? Porque nos dicen que el 98% de los tejidos biológicos normalmente, ¿verdad?, son agua, ¿verdad? Son agua, y como hemos trabajado con la densidad del agua, por esa razón, ¿verdad?, por 98%, que es lo mismo, ¿verdad?, que es lo mismo que decir 98%, 0.98. En el ejercicio 1.64, ¿verdad?, nos piden en el inciso B, ¿verdad?, también calcularlo para una célula de 0.5 micrómetros de diámetro, ¿verdad? Un micrómetro es la millonésima parte del metro. Entonces aquí tenemos, y la célula también la consideramos de forma esférica, el volumen de una esfera es 4/3 pi por r al cubo, ¿verdad? Entonces sustituimos a 0.5 micrómetros, ¿verdad?, que como es la millonésima parte, es por 10 a la negativo 6. Si fuera 1.000.000, fuera por positivo 6, pero es por 10 a la negativo 6 porque una micra es la millonésima parte, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos planteado, y este producto, esta multiplicación de 4/3 por pi por 0.5, ¿verdad? Ese resultado es 5.24 por 10 a la menos 19 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces aplicamos lo mismo. La densidad, ¿verdad?, por el 98%, por el volumen, nos sirve para encontrar la masa. Entonces 0.98, que es lo mismo que 98 entre 100, es decir, 98%, multiplicado, ¿verdad?, por el volumen, porque aquí nos dice que el 98% del volumen es agua, luego por la densidad, que en este caso, como es agua, utilizamos la densidad del agua, porque nos dice que la mayor parte, ¿verdad?, es agua. Entonces el resultado para una célula de 0.5 micrómetros, ¿verdad?, es 5.13 por 10 a la negativo 16 kilogramos, ¿verdad? Son kilogramos. Aquí metros cúbicos se nos cancelan y nos queda kilogramos, que es la pregunta que nos hacen. En el inciso C nos dicen que calculemos también para una abeja. Entonces, si nosotros consideramos los canales donde viven las abejas como cilíndricos, aunque creo que son hexagonales, pero vamos a calcular que sean cilíndricos, que aproximadamente tienen 1 centímetro de profundidad y 3 milímetros de diámetro, ¿verdad? Entonces tendríamos, si son un cilindro, el volumen de un cilindro es la base por la altura, la base, que es un círculo, ¿verdad?, pi r cuadrado por la altura. Entonces diríamos pi por el radio, que serían 3 milímetros. Acuérdense que 3 milímetros a metro se divide por 1000, ¿verdad? Sería 0.003 milímetros, ¿verdad?, al cuadrado, porque es pi r al cuadrado por la altura, que en este caso es 1 centímetro, y 1 centímetro equivale a 0.01 metros. Al hacer esta operación con su calculadora, ¿verdad?, pi por
por 0. O sea, primero se eleva al cuadrado, mejor 0.003 al cuadrado, luego por pi y luego por 0.01. Ese resultado sería 2.83 por 10 a la negativo 7 metros, ¿verdad? O bien, aquí, ¿verdad? Si el resultado no lo expresa en notación científica, aquí habría que recorrer el punto 7 veces, ¿verdad? 0.60283 sería la respuesta en metros cúbicos. Vamos a hacer la misma operación. Masa es igual a densidad por volumen. Esta es la densidad, este es el volumen el que acabamos de calcular, y siempre partiendo del 98% que nos pone de condición el ejercicio. Entonces, al hacer esta multiplicación, 0.98 por 2.83 por 10 a la negativo 7 metros cúbicos por 1000 kilogramos por metro cúbico nos da que la masa es 2.77 por 10 a la negativo 4 kilogramos, ¿verdad? Es decir, estaríamos hablando que sería 0.000277, ¿verdad? Kilogramos. Y si lo multiplicamos por 1000 para convertirlo a gramos sería 0.277 gramos. Más o menos un poquito más de la cuarta parte de un gramo sería la masa de una abeja. En el ejercicio 1.65 nos dice que el hierro tiene una propiedad de que un volumen de un metro cúbico tiene una masa de 7.86 por 10 a la 3 kilogramos, es decir, una densidad de 7.83 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Se desean formar cubos y esferas de hierro. Determinen, en el inciso A, la longitud del lado de un cubo de hierro que tiene una masa de 200 gramos, ¿verdad? Entonces, volumen es igual a masa entre densidad, ¿verdad? Masa es densidad por volumen, densidad es, ¿verdad? Masa entre volumen, pero volumen es masa entre densidad. Entonces, la masa que nos dicen que tendría el cubo es 0.200 kilogramos, ¿verdad? 0.200 kilogramos. Y, ¿verdad? La densidad es esta, 7.86 por 10 a la negativo 3. Entonces, cuando usted divide 0.2 entre 7.86, ¿verdad? Por 10 a la 3, ese resultado es 2.55 por 10 a la negativo 5 metros cúbicos, ¿verdad? O sea que saldría, ¿verdad? Esa cantidad. Pero, ¿cuál sería el volumen del cubo, verdad? Porque nos están preguntando la longitud del cubo, ¿verdad? Entonces, en este caso, como el volumen de un cubo es el cubo de un lado, porque las tres dimensiones, ¿verdad? Tienen la misma medida del ancho, la misma medida de longitud y la misma medida de alto. Entonces es L al cubo, ¿verdad? Y si el volumen, ¿verdad? Si el volumen L al cubo es 2.55 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces la raíz cúbica sería L, ¿verdad? L es la raíz cúbica de eso. Y usted al calcularle la raíz cúbica nos da que el resultado es 0.03 milímetros igual a 3 centímetros. Es decir, esos cubos tendrían que tener 3 centímetros de lado, un cubo pequeñito, ¿verdad? El ejercicio 1.65 nos dice que el hierro tiene la propiedad de que un volumen de un metro cúbico tiene una masa de 7.86 por 10 al cubo kilogramos. Es decir, una densidad de 7.86 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Entonces, en este inciso B nos pide calcular, ¿verdad?, el radio de una esfera sólida de hierro que tiene una masa de 200. O sea, ¿cuál sería la medida de ese radio? Ok, entonces sabemos que el volumen es masa sobre densidad. Entonces, al igual que el inciso A, se divide los 0.200 kilogramos por la densidad, ¿verdad?, del hierro. Entonces ¿verdad? Al igual que el ejercicio anterior, nos arroja la misma masa, 2.55 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Pero en este caso estamos hablando de esferas, y el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el cubo del radio, ¿verdad? 4/3 de pi por el cubo del radio, ¿verdad? Entonces, R al cubo sería, ¿verdad? Este 4/3 de pi que multiplica, pasan a dividir el volumen, entonces R al cubo sería volumen sobre 4/3 de pi. Entonces R sería la raíz cúbica, ¿verdad? Aquí falta el símbolo de la raíz cúbica, ¿verdad?, de 3 veces el volumen, ¿verdad?, partido por o dividido por 4pi, ¿verdad? Entonces
¿verdad? Entonces aquí tenemos que entonces el radio simplemente, vamos a hacerlo en la calculadora. Entonces aquí ya tengo planteado, fíjense bien, ya tengo planteado, bueno, primero 2pi por 1.5 por 1 por 10 a la 18. ¿De dónde sale esa densidad? No se olvide que esta densidad es este dato. Nos dicen 10 a la 15 gramos por centímetro cúbico, pero como tenemos que expresarlo en kilogramos por metro cúbico, entonces para convertir una densidad en gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico simplemente se multiplica por 1000. Entonces, como son 3 ceros, en vez de 10 a la 15 es 10 a la 18, ¿verdad? En los videos anteriores, ¿verdad? Está explicado, ¿verdad? Está hecho paso a paso conversión, ¿verdad? Conversiones de unidades de medida, de densidades, ¿verdad? Pero de forma directa usted, si va a convertir gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico, simplemente los gramos, ¿verdad?, por centímetro cúbico, multiplíquelos por 1000. O si fuera al contrario, de kilogramos por metro cúbico a gramos por centímetro cúbico, entonces divídalo, ¿verdad? Divídalo por 1000. Entonces tenemos, ¿verdad?, que ese resultado aquí ya está planteado, ¿verdad? Aquí ya está planteado todo, 2pi por 1.5 por 10 a la 11 al cubo, ¿verdad? Aquí está al cubo, está entre paréntesis porque eso va al cubo, ¿verdad? Por 1 por 10 a la 18, ¿verdad? 1 por 10 a la 18 kilogramos por metro cúbico, y luego entre, ¿verdad?, 1.7 por 10 a la menos 27, que es la masa del protón. Entonces es igual a 1.25, ¿verdad?, a dos cifras por 10 a la 79. Aquí está esa parte ya corregida. En el ejercicio 1.68 nos dice: 3 cuerdas horizontales tiran de una piedra grande enterrada en el suelo, produciendo los vectores de fuerza que se muestran en la figura 1.38. Obtenga la magnitud y la dirección de una cuarta fuerza aplicada a la piedra que haga que la suma vectorial de las 4 fuerzas sea 0, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la figura, ¿verdad?, el diagrama, y luego pues esa cuarta fuerza, ese cuarto vector sería, ¿verdad?, lo opuesto de esas 3 fuerzas. Para que su suma sea 0, debe de ser lo opuesto, ¿verdad? Por eso el vector D sería igual al negativo de la suma de las 3 fuerzas. Entonces primero vamos con el componente en X, ¿verdad? Este vector A sería el coseno, el componente en X sería el coseno de 30 grados por 100 newton. Aquí lo tenemos, coseno de 30 grados por 100 newton, que eso es igual a 50 raíz de 3 newton, ¿verdad? Si usted lo quiere así preciso, si no es otro valor, se me escapa, 50 puntos no sé cuál, punto 86, algo así, ¿verdad? Entonces luego su componente en Y, ¿verdad?, de este mismo en Y, este componente sería el seno de 30 grados por los 100 newton. Aquí lo tenemos, ¿verdad? El seno de 30 grados es 0.5 por 100 newton, es 50. Ya tenemos, ¿verdad?, descompuesta la fuerza, el vector A. Ahora vamos con el vector B, ¿verdad? El vector B, pues aquí estaríamos, el ángulo aquí en referencia sería 60 grados. Si usted quiere trabajar con 30 grados, para el coseno, perdón, para el componente en X utilizaría el seno, y para el componente en Y el coseno, ¿verdad? Pero como yo voy a trabajar con este ángulo que sería 60 grados, entonces voy a trabajar el coseno de 60 grados para el componente en X y el seno de 60 grados para el componente en Y. Entonces aquí tenemos en X, ¿verdad? En X sería el menos coseno. ¿Por qué? Porque en este tercer cuadrante, ¿verdad?, las X son negativas, por lo tanto los cosenos son negativos. Por eso el componente en X sería menos coseno de 60 grados por 80 newton, ¿verdad?, que es la magnitud. Entonces, ¿verdad?, el coseno de 60 por 80 grados, ¿verdad?, sería negativo 40 newton. Ese sería el componente en B de ese, ¿verdad?, de ese vector B. El componente en Y sería el seno de 60, ¿verdad?, por 80 newton, que es 40 raíz de 3 newton. Esta N quiere decir newton. Como le repito, si usted está utilizando 30 grados, para este sería, ¿verdad?, el seno de 60, y para este el seno de 30, y para este el coseno de 30. Da el mismo resultado, como usted quiera. Ahora el vector C, que es el ángulo que nos dan aquí es 53, pero hay que tener pendiente que aquí
los cosenos son negativos y los senos también. Por lo tanto, Bx sería el coseno, perdón, aquí me equivoqué, aquí sería el coseno de... Entonces, para este tercer vector C, aquí sería el coseno, ¿verdad? Negativo sería porque estamos en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, entonces serían menos coseno de 53 grados por 40 newton. Aquí está planteado y ese resultado sería menos 24.07 newton. Y el componente en Y sería menos seno de 53 grados por la magnitud que es 40 newton, es decir, su componente sería, ¿verdad? Negativo 31.95, ¿verdad? Aquí sería CY, ¿verdad? Acá también C de Y, son componentes de este tercer vector. Ok. Entonces, ¿verdad? Ya aquí tendríamos la suma para, acuérdense que para el vector resultante, el cuarto vector, tenemos que sumar el opuesto de las componentes, ¿verdad? Entonces, los componentes en X de los tres vectores son 50 raíz de 3, menos 40 y menos 24.07, ¿verdad? Pero sería el negativo, ¿verdad? Entonces, si usted a 50 raíz de 3 le resta 40 y le resta 24.07, le va a dar positivo 0.53 newton, pero es el opuesto, es negativo, ¿verdad? Porque para que neutralice, para que la resultante sea cero, tiene que ser opuesto a la resultante de las tres fuerzas que se aplicaron. Entonces, ahora el componente en Y de ese cuarto sería el opuesto, ¿verdad? El negativo de la suma, ¿verdad? De los componentes en Y. La suma del primer vector era 50, los componentes en Y, del segundo 40 raíz sobre 3 y del tercero negativo 0.3195. Entonces, si nosotros hacemos la suma, 50 más 40 menos 31, ¿verdad? Da positivo, solo aquí hay 50 más 40 por raíz de 3, aquí 40 raíz de 3. Entonces da una cantidad grande, al restarle 31 quedaría 87.33 positivo. Pero como es, ¿verdad?, el opuesto, entonces estas son, ¿verdad?, las dos componentes de la resultante. ¿Cómo vamos a calcular la magnitud? Acuérdense que eso es igual, ¿verdad? El módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Aquí sería, ¿verdad? Sería el módulo de un vector sería, ¿verdad?, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de su componente en X y de su componente en Y. Su componente en X es este y su componente en Y es este otro, así como están con todo y signo, ¿verdad? Entonces tenemos que su componente es 90.20 newton, ¿verdad? Si usted opera en su calculadora, negativo 22.53 al cuadrado más negativo 0.8733 al cuadrado, y luego a esa suma le extrae su raíz cuadrada, le va a dar que el módulo de ese vector es 90.20 newton, es decir, tiene que aplicarle 90.20 newton para neutralizar la fuerza, ¿verdad?, de los tres vectores, que acuérdense que un vector era de 100 newton, otro era de 80 y el otro creo que era de 40 newton, ¿verdad?, los tres vectores. Para neutralizar se ocupa esta, ¿verdad? Se ocupa este módulo, pero ahora hay que encontrar la dirección, ¿verdad? La dirección, el ángulo. Entonces aquí tenemos que la tangente, ¿verdad?, sería su componente en Y entre su componente en X. Su componente en Y, ¿verdad?, es negativo 87.34 y en Y es negativo 0.2253, ¿verdad? Por lo tanto, su ángulo sería 0.75, 63 más 180 grados. ¿Por qué? Porque si usted opera en su calculadora negativo 87.34 entre negativo 0.2253, ¿verdad? O sea, la tangente inversa, aquí me falta escribirle tangente a la menos 1, ¿verdad? Su tangente inversa o su arco tangente, entonces le va a tirar que la respuesta es este ángulo. Y aquí no estaría correcto porque estamos viendo que ambas componentes son negativas. Entonces quiere decir que están en el tercer cuadrante. Acuérdense que en el tercer cuadrante tanto las X, ¿verdad?, y la Y son negativas. Entonces está en el tercer cuadrante. ¿Y cómo haríamos para estar en el tercer cuadrante aquí? Para pasar este 75 al tercer cuadrante, pues simplemente le sumamos 180 grados. 180 grados más 75.63, el resultado es 255.63, que está en el tercer cuadrante.
Acuérdense que en el tercer cuadrante está de 180 a 270 grados, ¿verdad? Y con eso hemos elaborado ese ejercicio. El último de este video nos dice que dos trabajadores tiran horizontalmente de una caja pesada. Aunque uno de ellos tira 2 veces más fuerte que el otro, el tirón más fuerte es hacia 25 grados al oeste del norte, ¿verdad? Al oeste del norte. Entonces, miren, este es el norte, 25 grados al oeste del norte. Por eso este es el ángulo que mide 25 grados. Y la resultante, dice, de estos dos tirones es 350 newton directamente hacia el norte. Este verde sería la resultante, que la tengo simbolizado como C, ¿verdad? Este sería B y este como A, ¿verdad? Entonces este 350 no representa nada, es un error ahí. Entonces, ¿verdad? Entonces, más bien más adelante coloqué de otra forma, así, de esta forma coloqué el vector. Ok, entonces, luego vamos a tener, fíjense bien, le vamos a llamar T a la fuerza que hacen ese vector, ¿verdad? Esos dos hombres que jalan, dice ahí, esa caja. Entonces, la vamos a llamar T de tensión, ¿verdad? De tensión. Entonces, si le llamamos T, nos puso como condición el ejercicio, dice que aquí está, uno de ellos tira 2 veces más fuerte que el otro. Quiere decir que una fuerza es 2 veces más que la otra, ¿verdad? Entonces, por eso le voy a llamar a una fuerza, le vamos a poner el doble. Una va a ser T y la otra 2T. Entonces, miren, si hablamos de este vector B, ¿cuál va a ser el componente en X? Va a ser el coseno de 65 grados, porque, ¿verdad? Si yo trabajo con este ángulo de 65 más 25 es 90. Si usted quiere trabajar con 25, para el componente en X tendría que utilizar el seno de 25. Yo quiero utilizar este ángulo, entonces voy a utilizar el coseno de 65, ¿verdad? Ok, entonces 2 veces el componente en X sería el coseno de 65 por, ¿verdad? Por la tensión, ¿verdad? Por T. Entonces sería 2 veces, ¿verdad? Como es el doble de fuerza hizo entonces le colocamos 2 veces. Luego el componente en Y de ese mismo, ¿verdad? Sería el 2 veces, ¿verdad? De la tensión o la fuerza, como le quiera llamar usted, por el seno de 65 grados. No se olvide que estoy trabajando con este ángulo, entonces por eso utilizo el seno para la componente en Y de este ángulo de 65 grados. Ok, entonces para calcular los componentes de X, el componente de A, ¿verdad? De A a X, ¿cuál sería? El coseno de este ángulo θ por la tensión, ¿verdad? Por la fuerza. Aquí desconocemos qué fuerza hizo y desconocemos también el ángulo, ¿verdad? Entonces por eso lo planteamos en función del letra. Si usted quiere escribirle fuerza, sería bueno porque son fuerzas, ¿verdad? T por coseno sería el componente en X. Y el componente en Y sería T, ¿verdad? Por seno, ¿verdad? Por seno del ángulo T, ¿verdad? Repito, le ponemos 2 porque nos dijo, ¿verdad? El problema que uno aló el doble del otro. Entonces, ¿cuál va a ser la sumatoria de las fuerzas en X? Pues este es 1, ¿verdad? Este es 1. Esta es una fuerza en X y aquí lo escribimos. ¿Y cuál es la otra? Aquí está la otra fuerza en X, T por coseno de θ. Entonces esa suma de esas fuerzas debe ser igual a 0. Entonces nosotros sacamos como factor común a T, ¿qué nos va a quedar? Acá nos va a quedar 2 cosenos de 65. ¿Verdad? Si saco a T como factor común, en este primer término nos va a quedar 2 cosenos de 65. Y usted su calculadora, ¿verdad? Hace coseno, ¿verdad? De 65 por 2, le va a dar positivo 0.84. ¿Pero por qué lo escribo negativo? Porque estoy consciente que estamos trabajando en este segundo cuadrante en donde los cosenos son negativos. Al igual, si usted trabaja con 25 también tendría que ser el coseno negativo. Los senos positivos, porque aquí son positivos, pero los cosenos negativos. Entonces nos dio que es negativo 0.84 y si saco la T de aquí nos queda solamente coseno, ¿verdad? Igual a θ. Simplemente factorizamos y calculamos porque este ángulo sí lo conocemos. Luego vamos a despejar de aquí nomás, ¿verdad? Aquí vamos a despejar de estos el ángulo. Entonces vamos a decir que, ¿verdad? Que el coseno es igual a positivo 84. Acuérdese que para que quede el coseno solo aquí,
este que está restando, ¿verdad? Porque está restando menos 84, pasa al otro lado a sumar, es decir, pasa positivo. Por eso podemos decir que el coseno de teta es igual a positivo 84. Entonces teta va a ser al coseno inverso, ¿verdad? El coseno inverso, el arcocoseno de esto, ¿verdad? De 0.84. Y si usted lo opera en su calculadora, le va a dar que teta es aproximadamente 32.3 grados, ¿verdad? Si usted tiene debe de tener configurada su calculadora para grados sexagesimales en degree, ¿verdad? En D. Ok. Entonces las otras fuerzas en Y, ¿verdad? Esta suma de las fuerzas en X nos sirvieron para calcular el ángulo, ¿verdad? El otro ángulo. Este ángulo, ¿verdad? De teta, que es el que desconocemos, es 32.3 grados. Luego tenemos, ¿cuáles son las fuerzas en Y? Bueno, las fuerzas en Y del vector B es 2t seno de 65 grados, aquí lo anoto. Y la componente en Y de la otra, ¿verdad? Aquí es AY, es t por el seno de teta, aquí lo tenemos. Entonces, si sacamos nuevamente como factor común a la t, en este primer término, ¿qué me va a quedar 2 seno de 65. Y si yo al seno de 65, ¿verdad? Le calculo, ¿verdad? Si yo al seno de 65 lo calculo y lo multiplico por 2, me va a dar negativo 1.81, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, al final, ¿verdad? Al final aquí lo pasamos como positivo, ¿verdad? Como positivo, porque hay que ver en qué cuadrante estamos. Estamos en este cuadrante, ¿verdad? Entonces, por eso queda positivo. Es negativo, pero como está en el cuadrante, pasa positivo. Entonces, y acá nos queda, al sacar la t, nos queda solamente el seno. Igual a los 350, ¿verdad? Las componentes en y es igual a los 350, que es la resultante, ¿verdad? Eso no es igual a 0, porque este va en y, también esta resultante va en y, ¿verdad? Igual a los 350, ¿verdad? Newton. Entonces, si nosotros operamos para despejar la T o la fuerza, esto, ¿verdad? Esto multiplica, entonces va a pasar a dividir a los 350 newton. Entonces esa fuerza T sería igual a los 350 newton entre la suma de esto, de 1.85 más el seno de teta, que ya sabemos que teta es 32.3 grados. Entonces tenemos que esa fuerza T es igual a 149.29 grados, ¿verdad? Esa fuerza T que le llamamos nosotros a esta. Este es, ¿verdad? Este es el módulo de T, 149.29 grados. Y como nos dice que el otro, ¿verdad? Que B le pusimos 2, dice que es el doble, entonces por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, la otra fuerza, ¿verdad? La otra fuerza es el doble, ¿verdad? El vector A, su módulo es 149.29, ya habíamos calculado su, ¿verdad? Su ángulo 32.3, y B entonces sería el doble de T, porque acuérdense que decía que uno de los hombres hizo el doble de fuerza que el otro. Entonces el vector B sería 298.58 newton. Eso es lo que nos pedían. ¿Cuánto era la verdad? El vector, el módulo del vector A y el módulo del vector B. Y con eso pues hemos terminado. Y con eso hemos terminado este vídeo. No se le olvide, por favor, regalarme la dicha de tenerlo suscrito a mi canal. Por favor, dale like si le gustó el video. Por favor, comente, ¿verdad? Y sobre todo, comparta, ¿verdad? Si a usted le gustó, comparte. Y si no le gustó, aún siempre comparta, porque hay otras personas que sí les puede servir, ¿verdad? Muchísimo gusto. Para mí siempre va a ser un genuino placer, ¿verdad? Así es que Dios le bendiga. Con permiso.